Capítulo 896. Habiendo recibido las respuestas a sus preguntas, el Yakam llamado Bomuro se dirigió en silencio hacia la Academia Divina, uniéndose a su líder y al otro camarada que los había precedido. El resto de Demierges pasó por la puerta principal poco después. Cuando las cosas se calmaron, Will se volvió hacia Jack y bromeó: ¿cuál fue esa técnica? Ese tipo se veía tan fuerte y solo podía morir sin poder hacer nada sin que tú movieras un dedo. Dadas las miradas inquisitivas de los otros Mortharian nerds, Wyatt, Carmine y Asun, él no era el único que se moría por saber la respuesta. Por desgracia, Jack estaba obligado a decepcionarlos. Porque él tampoco lo sabía. Estaba empezando a darse cuenta de lo lisiado y ciego que se sentía uno cuando ya no tenía un dispositivo de Oracle para evaluar y rastrear su propio progreso y cambios. 11. Tenemos que solucionar este problema lo antes posible. Jack le recordó telepáticamente a su Oracle EA. No te preocupes. Ella lo tranquilizó suavemente. Anteriormente, cuando extendías tu sentido mental, la onda psíquica que se liberaba funcionaba como un Oracle Scan. Digeriste tu pulsera y todo el líquido de aleación que contenía, pero sus funciones no desaparecieron sin más. Lo que voy a contarte puede parecer una tontería, pero creo que te has convertido en tu propio dispositivo Oracle. O al menos tienes el conocimiento de esta tecnología en algún lugar dentro de ti. Jack inmediatamente pensó en la base de datos genética y etérea en su mente. Enfocando su sentido mental en la punta de su dedo, trató de ejercer influencia en su anterior habilidad de piel de piedra dorada y logró después de varios segundos de solitario esfuerzo producir una gota de aleación líquida. Sintió un poco de náuseas después de este logro, pero sus células resonaron rápidamente, absorbiendo una cantidad astronómica de éter de una fuente indefinida. Su náusea remitió en segundos, pero la gota de aleación líquida seguía allí. ¡Oh! Te estás volviendo cada vez más fascinante. Asun aplaudió mientras miraba con codicia la gota de metal. A pesar de su exuberancia, el brillo de sus bonitos ojos azul marino escondía un asombro indescriptible. ¿Es lo que creo que es? Wyatt preguntó con más circunspección. Es. Jaque confirmó con calma, su mirada aún fija en la gota que acababa de resumar de la punta de su dedo. Sin ofrecer ninguna explicación, lo reabsorbió de nuevo en su cuerpo. Aquí hay otra fuente de ingresos para mí y mi facción, pensó para sus adentros. Para Jack, esta habilidad fue inesperada, pero al final fue una mera extensión de su Goldstone Scan, cuyas posibilidades solo se habían enriquecido durante la prueba. No estaba demasiado impresionado. Pero para Asun y Daimas, que habían presenciado la escena en secreto, fue aún más impactante que encontrar un digestor dispuesto a ayudar a la gente. De hecho, Daimas incluso consideró terminar su ordalía prematuramente para informar a Ael y Felfi. Este Jack se había vuelto tan ridículamente poderoso en tan poco tiempo que apenas era reconocible. Aleación líquida. Para los jugadores y evolucionadores normales, era un metal precioso como cualquier otro, pero aquellos que sabían cómo se fabricaba sabían que había muchos secretos involucrados en su desarrollo. Si fuera tan fácil de replicar, todas las superfacciones habrían encontrado hace mucho tiempo una forma de producirlo en masa. Fue solo después de repetirse a sí mismo que el tiempo pasaba mucho más lento en el exterior que se convenció de que quedarse aquí por unos meses más no haría ninguna diferencia. Jaque tampoco se desvanecería en el aire. La otra persona que se quedó quieta y en silencio con todo tipo de pensamientos complicados corriendo por su mente fue Rain, la mujer con los escandalosos poderes de adaptación que había luchado con ellos. Habiendo sido ella misma una de las vencedoras de su segunda prueba, al menos conocía el ingrediente crucial que entró en la formulación de la aleación líquida, el cuerpo espiritual cristalizado de poderosos evolucionadores fallecidos. Y ese fue solo uno de los ingredientes clave. Sabía a ciencia cierta que había al menos dos más. ¿Debería pedir unirme a su facción? Había jurado no unirse nunca a otra facción, pero estaba empezando a dudar de sus resoluciones pasadas. Finalmente, sacudió la cabeza para sofocar la tentación y frunció el ceño con tristeza. No. Ya no quiero estar atado. Sin embargo, debo permanecer en buenos términos con ellos en caso de que deba colaborar con ellos en una prueba futura. Habiendo tomado su decisión,
Volvió a su comportamiento normal después de eso y socializó de manera relajada con los Mortharian Nerds entablando una conversación con ella. Ahora que los Demiurge se habían ido, Jack escaneó la ciudad celestial con su sentido mental y frunció el ceño cuando no encontró rastro de Sikov y los otros jugadores antivida. No fue hasta que exploró su entorno inmediato que descubrió que Neri no se había ido. ¿Sikov ha dejado el Ordalía? ¿Por qué sigues aquí? PRYSM cuestionó con una voz tan escalofriante que uno casi podía oler cuánto deseaba destriparla. Neri puso los ojos en blanco y desvió la mirada sin ocultar nada de su profundo desprecio por la mujer flor. No hablo con perdedores. Responde a la pregunta. Jake ordenó sin alzar la voz, pero para los presentes fue como si un emperador inmortal acabara de dar una orden directamente a uno de sus súbditos. Su aura autoritaria era tan sofocante que solo podían obedecer. Evidentemente, a la mujer del agujero negro no le gustaba este impulso humillante que despertaba en ella un retorcido sentimiento de inseguridad e inferioridad con el que no estaba familiarizada. Subconscientemente, aplastó el insecto de antimateria que había estado haciendo rodar entre sus dos dedos de forma mecánica. B. No se produjo ninguna explosión. Como un petardo húmedo, la tremenda energía que debería haber sido liberada por la explosión fue absorbida por la boca de Jack con una sola inhalación, como si fuera una aspiradora de alta potencia. Más inquietante, incluso la onda expansiva había sido neutralizada. La gran cantidad de radiación y calor iluminó temporalmente su interior, luego nada. Neri estuvo tentada de llamar a otro insecto e intentarlo de nuevo, pero una mirada apática de Jack la disuadió. Está bien, das miedo. Te lo concedo. Ella abrió los brazos en señal de derrota. Cambiando de tema, pronunció, también me quedaré en la Academia Divina durante un año. Aunque soy parte de Antalaf, tengo mis propios objetivos. No me mezclen con Sikov y los demás. Mira. Más tarde. Mientras se alejaba, agitó la mano hacia ellos sin mirar atrás y le dijo a PRYSM, por supuesto, si quieres vengarte o desahogarte, puedes visitarme. Te aplastaré en cualquier momento. La mujer flor apretó los puños con rabia, pero al final se tragó su sed de venganza. Esta mujer del agujero negro era realmente insondable. En ningún momento durante su confrontación, Mirror Vanguard logró ponerla en una verdadera dificultad. Incluso Vexa tuvo que admitir que en un duelo limpio no necesariamente podía garantizar la victoria. Sin Neri, Azun y PRYSM, los Mortharian Nerds se reunieron entusiasmados alrededor de Jack. Jefe, estuviste tan rudo hace un momento. Oren se entusiasmó con las estrellas en los ojos. Cada vez confío más en tu capacidad para devolverme el dinero. Los labios de Jack se torcieron. Sí, y puedo decir que tu cabeza también está bien enroscada. Él chasqueó la lengua equívocamente. Siempre. ¿Pasó algo después de que entramos en nuestros edificios?, preguntó Will más serio. El encendido de Jack fue algo bueno para ellos, pero ¿no fue el cambio demasiado radical? Algo sucedió. Jake admitió honestamente. Sin embargo, todavía no sé si es algo bueno o malo. El tiempo lo dirá. Muy bien. Confío en ti pase lo que pase. El comerciante exclamó con frialdad. Yo también. Lucía sonrió. Pase lo que pase, Gerulf y yo siempre estaremos de tu lado. ¿Verdad, Gerulf? Al ser llamado, el Quintarian se rascó la cabeza con inquietud y refunfuñó, Gerulf siempre está de tu lado. Pero estoy triste. Soy demasiado débil para ser tu mentor. Los días en que yo era el campeón de Heliodas y tú eras un aprendiz. Gladiador en el Ludus de Caches parece haberse ido hace mucho tiempo. Lo siento, no lo siento. Jake sonrió. No me arrepiento de esos días. En ese entonces, yo era solo un humano insignificante que sobrevivió gracias a todo tipo de milagros, incluida tu protección y la de Lucía. Epais, Enge y los demás quedaron atónitos con esta anécdota. Sabían que Lucía, Gerulf y él se habían conocido durante su primera prueba pero no sabían todos los detalles aunque el tema había sido discutido varias veces en el pasado. Cierto. Lucía suspiró, su rostro se nubló con tristeza.
Si fueras tan poderoso entonces como lo eres ahora, mi hermana y Cassius probablemente aún estarían vivos. Nada es menos seguro. Will estaba firmemente en desacuerdo con ella. No olvides quién está moviendo los hilos. Myrmid era claramente un Evolver increíble, pero se vio reducido a los suministros de alimentos para un grupo de Dayasto Brain Eaters. Si el Jack de hoy hubiera intervenido, tal vez él también habría sido atacado. Hubo un silencio repentino. Hablando de digestores, todavía tengo que comprobar el estado de uno de ellos. Jake anunció sombríamente. Era hora de comprobar la otra mitad de Ruby. Capítulo 897. Jake y su grupo se sorprendieron al encontrar a los sobrevivientes de Newark reunidos frente al edificio de Ruby. Su exterior había cambiado un poco desde antes. Este parecía, más ordinario, por así decirlo. El edificio era un cubo simple con paredes blancas. Si no fuera por los pocos surcos luminosos y la frialdad generalizada que emitían las paredes, uno podría haber dudado de que fuera para uno de los campeones de la ordalía. Incluso el aura que irradiaba era bastante dócil, como si fuera una mera casa para un humano normal. ¿Tú también viniste? Craig asintió al reconocerlos. Además del joven y regordete Aeterist, también estaba su amigo Raiou, su instructor y vicecapitán de escuadrón Wang Xiaoming, y Melissa, una hermosa morena que aún vestía su equipo de combate de las Fuerzas Especiales de la Nueva Tierra, o al menos lo poco que quedaba de él. Los demás tuvieron que cambiar la suya por otra ropa porque todo su equipo había sido severamente dañado. «Guau, ¿esto es todo lo que sobrevivió de Nueva Tierra?». Will espetó con una mirada aduladora en su rostro. «Creo que la próxima vez deberías seleccionar a tus miembros con más cuidado». Craig y Raiou compartieron una mirada y suspiraron al unísono. El maestro de artes marciales Wang Xiaoming mostró una sonrisa irónica, dándose palmaditas en la espalda porque su capitán Aleph había muerto antes de escuchar esas crueles palabras. «Si puedo decirlo, tampoco tienes tantos sobrevivientes». Melissa replicó con un borde sardónico. «Tocar». Carmín se rió mientras se tapaba la boca. «Aún más que tú». Lord Phoenix canturreó, dándole una mirada altiva. La joven se estremeció, pero se abstuvo de escalar más las cosas. Jake la salvó de más vergüenza al abordar el problema directamente. «¿Cuál es la situación de Ruby?», preguntó con calma. «Ella no te dejará entrar». «No». Craig hizo una mueca amarga. «Gracias a Oracle Path, sabemos que todavía está adentro, pero no responde». Jake también se quedó sin palabras. Después de un momento, dijo, «Déjame intentarlo». Si el oráculo estaba tratando a Ruby como su alma gemela, tenía que haber una razón más concreta que una vaga noción de amor a primera vista. Lo cual, como resultó, nunca había sucedido. Apenas podía tolerar su existencia después de toda la mierda que le había dicho. Aunque ahora estaban a mano. Seguro. Craig no vio nada malo en dejarlo intentarlo. Habían estado atrapados fuera de su edificio durante 10 minutos. «Espérame aquí». Jake informó a sus camaradas mientras caminaba hacia la pared blanca. Todavía se preguntaba cómo iba a hacerlo, pero cuando trató de comprobar la solidez de la pared frente a él, su mano la atravesó. Los ojos de Craig, Raiou y Melissa se abrieron con incredulidad. «¿Está abierto?», exclamaron con deleite mientras corrían hacia la pared. ¡Bam! Se estrellaron lastimosamente contra la pared blanca y el crujido resultante recordó a un coco lanzado contra el parabrisas. Jake estaba tan atónito que agitó la mano a través de la pared por segunda vez para asegurarse de que no era una casualidad. Después de masajear su dolorida frente, Craig gruñó, «Parece que ella no quiere que entremos». Me pregunto qué hicimos. Si puedes, Jake, discúlpate por nosotros. Bueno. Tomando un pequeño respiro, Jake levantó la barbilla y con una mirada acerada entró al edificio. El interior era muy parecido al exterior, pero había dos personas adentro. Uno de pie, el otro acostado. Al reconocer a la persona de pie, su expresión sufrió un cambio dramático. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?», preguntó alerta.
Tenía buenas razones para reaccionar de esta manera. La mujer era una belleza pálida con piel gris y largo cabello dorado. Estaba vestida con un vestido de armadura dorada que hacía juego con su cabello y llevaba en su mano derecha una larga lanza dorada con varias campanas debajo de su punta. Sin embargo, la característica más llamativa eran las 8 alas doradas dobladas detrás de su espalda. Había conocido a esta mujer Hvasen en el pasado. ¿Por qué no podría estar aquí? Capriel sonrió, pero su rostro ya no parecía tan inocente. No con lo que Jack ahora podía percibir de ella. Ella era, como él. ¿Fuiste corrompido? No, también eras un digestor en primer lugar. Jake razonó en voz alta mientras la miraba con creciente enemistad. Ella se encogió de hombros. Así es como operamos los digestores. Los corruptos y los digestores regulares hacen mucho ruido y conmoción, pero permite que aquellos con mejor autocontrol como yo sobrevivan y trabajen en las sombras. Jake estaba cada vez más confundido. Eso significaba que había estado fingiendo desde que se conocieron y que incluso su encarcelamiento por las otras virtudes corruptas fue un montaje. Sin embargo, hizo que la situación actual fuera aún más inverosímil. No entiendo. Él confesó. ¿Por qué arruinar tu tapadera ahora y no antes? ¿Qué ganas con contarme todo esto? Podrías haber salvado la mitad humana de Ruby y guardarte la verdad para ti. En primer lugar, porque ahora puedes reconocer lo que realmente soy, pero más simplemente porque fue una orden de Aurae. El universo espejo rechaza a los digestores como nosotros te rechazamos a ti, pero eso no significa que no podamos coexistir bajo ciertas circunstancias, pero me estoy desviando. Soy un troyano digestor, como Ruby. Aurae me creó como todos los demás Hvasen Angels de Wannot. Obviamente notó mi naturaleza única desde el principio. Aunque instintivamente odio el universo espejo y todo en él, gracias a los esfuerzos de Aurae todavía puedo arreglar las cosas. Así que soy lo que uno podría considerar un agente doble. Esta vez, al salvar a la mitad humana de Ruby, les he hecho un favor tanto a Aurae como a mis superiores dayestes. 2 pájaros de un tiro. Jake estaba cada vez más desconcertado. Entonces, ¿qué te sucede ahora que has cumplido tu misión? Luego preguntó. Acarició con ternura el cabello blanco y sedoso del durmiente Ruby y le dirigió una mirada traviesa. Me convertiré en un jugador bajo las órdenes de Aurae. Las órdenes superiores de mi digestor también son similares. ¿Aurae y el oráculo están dispuestos a correr tales riesgos? A Jake le costó tragarse eso. Solo tomará más o menos tiempo y es en esta breve ventana de lucidez que Oracle está apostando. Hay otras razones, pero lamentablemente no sé mucho más sobre ellas que tú. Jake permaneció en silencio por un rato, digiriendo todas estas revelaciones, luego comentó, eso todavía no explica por qué me cuentas todo esto, y mucho menos por qué sigues aquí. No tienes que esperar a que Ruby lo haga. Despertar. Ella lo miró como si fuera un idiota y se rió para sus adentros. Ante su creciente molestia y desconcierto, ella finalmente se calmó y reveló, si aún no lo sabes, pronto lo sabrás. Jake sintió que se acercaba a una trampa. Seguramente el oráculo o Aurae no planeaban pedirle que la reclutara en los Mortharian Nerds para vigilarla. Aunque, dado lo bien que se llevaba con Had, había al menos uno que estaría feliz de asumir esa tarea. No eres un idiota. Capriel sonrió al notar que él lo había descubierto. Caminó hacia la salida y, al pasar junto a él, le dio unas palmaditas en el hombro y le susurró al oído con un aliento cálido, estoy ansiosa por trabajar contigo, jefe. Cuando Jack se dio la vuelta, el ángel había desaparecido. Luego dirigió su atención a Ruby durmiente y finalmente pudo concentrarse en la otra cosa que lo estaba molestando. A diferencia de Capriel, él podía decir que ella ya no era una digestor, pero ¿por qué tenía ese mismo sentimiento de cercanía? Ese sentimiento no estaba allí antes. Cuando Jack se preguntó de dónde procedía esta extraña sensación, Ruby abrió los ojos de repente. Sus ojos se encontraron. En ese momento, al instante se dio cuenta por su mirada en blanco porque no había permitido que Craig y los demás entraran. Ella simplemente no los recordaba. Pero por la forma en que sus ojos se hincharon de terror cuando lo vio, lo recordaba.
Capítulo 898. Ah. No me mates. De repente gritó mientras se arrastraba temerosa hacia atrás hasta que su espalda golpeó la pared. Jake estaba tan estupefacto que se quedó congelado en su lugar. Observándola mientras ella continuaba evitando su mirada, agachada en el suelo temblando de miedo, él la miró sin comprender por un momento y luego rompió el silencio. ¿Por qué querría matarte?, preguntó con genuina preocupación. Sería una mentira decir que nunca había sentido la necesidad, pero tenía curiosidad por saber por qué un rubí aparentemente amnésico estaba tan convencido de su intención asesina. Su pregunta no surtió el efecto deseado y la joven volvió a gritar presa del pánico, convencida de que la quería muerta. Jake ya no era un santo antes de su reciente mutación y su paciencia era aún más escasa ahora. Después de ignorarlo durante tanto tiempo a pesar de su creencia de que él la quería muerta, una verdadera intención asesina comenzó a surgir. Los ojos de Ruby se abrieron en estado de shock, su boca se abrió como un pez ahogándose fuera del agua. Ya que quieres morir tanto en lugar de responder a mi pregunta, que así sea. Jake declaró fríamente sin pizca de piedad. Su brazo se extendió lentamente hacia la joven asustada y sus dedos se cerraron en un puño. Cuando su puño estaba a punto de cerrarse por completo, Ruby gritó, ¿por qué? ¿Por qué? Su rostro se puso rojo de confusión cuando se dio cuenta de que no podía articular una respuesta. Su instinto le gritaba que debía temerle y que él era su enemigo, pero, irónicamente, no pudo encontrar una razón. Sin embargo, cada vez que lo miraba a los ojos, estaba convencida de que él tenía el poder de la vida y la muerte sobre ella. ¿Sabes quién soy? Entonces Jake la interrogó, renunciando a la idea de recibir una respuesta inteligible a su primera pregunta. Ruby tampoco pudo responder a esa pregunta. El rostro le resultaba familiar y estaba segura de que lo había conocido en algún otro lugar antes, pero más allá de ese primer indicio no pudo decir más. Jake suspiró y siguió con su interrogatorio, en ese caso, ¿recuerdas a alguien o algo más? La joven arrugó la frente en un esfuerzo desesperado por recordar algo y pronto apareció en su mente la imagen de una mujer uniformada de 20 años empujando a una chica en silla de ruedas por una base militar. Mi tía. Ella balbuceó una respuesta poco entusiasta. ¿Estaba lisiada? ¿Qué más? ¿Tienes algún recuerdo más reciente? Jake había devorado Disaster Ruby y conocía la mayoría de los detalles de la vida de la joven amnésica como si la hubiera vivido personalmente. Era muy confuso, pero aún así era 1000 veces mejor que no tener ningún recuerdo. No hizo todas esas preguntas sin razón. Cuando la mitad del digestor de Ruby se separó de su cuerpo original bajo el hechizo de Sikov, ella también robó muchos recuerdos de su mitad humana. Sobre todo recuerdos recientes. No se dio cuenta en ese momento, ya que los recuerdos de la mitad digestor predominaban en gran medida en intensidad, pero ahora que el verdadero Ruby estaba frente a él, una avalancha de recuerdos experimentados desde un ángulo diferente asaltó su mente. Jake podía distinguir fácilmente entre estos recuerdos en función de su claridad y perspectiva. Cuando la mitad del digestor de Ruby estaba consciente o en control, sus sentimientos y percepción de los eventos eran muy sombríos y fríos, llenos de odio. Era imposible equivocarse. Los recuerdos pertenecientes únicamente al digestor eran raros en la primera infancia de Ruby, a menudo no duraban más de unos segundos y pasaban largos periodos de tiempo antes del siguiente. Estos recuerdos se hicieron cada vez más largos y más frecuentes a medida que la joven crecía, y se volvió explosivamente dominante poco después de adquirir su dispositivo Oracle. En contraste, los recuerdos del Ruby humano eran mucho más matizados. Aunque sufría de fealdad y discapacidad, soledad y la discriminación y burlas de los niños de su edad, su vida no fue del todo sombría. Era una niña alegre y vibrante que se esforzaba por ser constantemente optimista. La tristeza y la desesperación la invadían a menudo y pasaba muchas noches llorando sola en su habitación, fuera de la vista, pero estas crisis nerviosas nunca duraban más de unas pocas horas. A la mañana siguiente, volvería a sonreír y afrontaría el día siguiente con renovada fortaleza. Debido a que Jake tenía acceso a todos estos recuerdos, su hostilidad y resentimiento hacia Ruby se desvanecieron naturalmente.
Era difícil guardar rencor contra alguien a quien entendía y podía sentir las razones y emociones detrás de cada acción. La verdad era que los últimos meses de su vida los había consumido la inseguridad, el miedo y la culpa. Al igual que los primeros recuerdos de su mitad digestor, todo lo que su mitad humana recordaba de los últimos meses era bastante borroso, como si fueran sueños o más bien una sucesión de pesadillas borrosas. A veces, había muy raros estallidos de lucidez en los que los recuerdos aparecían extremadamente claros en su cabeza, y Jack se había dado cuenta, para su total consternación, de lo que todos tenían en común: él estaba presente en todos ellos. Recordaba esos momentos claramente también. Debido a que también tenía acceso a los recuerdos de la mitad del digestor de Ruby, incluso tuvo una segunda perspectiva para averiguar el motivo. O más bien, las dos razones. La primera fue que desde su primer encuentro, Ruby también lo consideraba su alma gemela. Su reunión en el centro VR no fue un accidente. A ella también se le había dado una misión de Oracle. Lo que ella sentía por él obviamente no era amor. Solo se habían visto unas pocas veces, por lo que realmente no se conocían. Por otro lado, podía sentir cuán positivamente lo veía a ella y cuán profundamente deseaba verlo sonreír como si fuera alguien importante para ella tan pronto como se conocieran. Esto era extraño ya que podía confirmar leyendo sus recuerdos pasados que nunca antes se habían visto. La segunda razón era que la mitad del digestor de Ruby había llegado a temerle mucho antes de su muerte. Cada vez que Jack aparecía ante ella, el digestor perdía el equilibrio y la mitad humana de Ruby se volvía más feroz, obligándola a esforzarse más para mantener el control. En algún momento, su mitad digestor había identificado a Jack como su némesis, un ser que tenía que evitar o matar a la primera oportunidad. Ambos proyectos habían ido terriblemente mal. Entonces, ¿por qué Jack le lanzaba todas estas preguntas a Ruby si sabía que ella no tenía esos recuerdos? Porque si ella no lo recordaba, ¿cómo podría dejarlo entrar a ese edificio y negarle el acceso a sus compañeros de equipo que crecieron con ella? Había algo extraño e inconsistente en ello, y su instinto le decía que era muy importante. Al leer todos estos nuevos recuerdos, ya no vio el término alma gemela elegido por el oráculo como un intento infantil de tenderle una trampa con una chica, sino como algo que debía tomarse literalmente. ¿Por qué? Porque no podía sentir ninguna discordia entre sus recuerdos y los de Ruby. Era como si esos recuerdos fueran suyos. Era como si esos recuerdos realmente le pertenecieran, y ese impulso cariñoso que había sentido cuando lo conoció por primera vez también lo había experimentado de una manera más suave. ¿Nuestros padres se conocían?, se preguntó mientras arrugaba la cara. Una vez abierta la caja de Pandora, todo era posible. Trató de recordar a sus padres y todo lo que sabía sobre ellos, pero desafortunadamente, era demasiado viejo. Todo lo que podía recordar era que sus padres estaban en un viaje de negocios a París cuando los digestores visitaron la Tierra el 14 de mayo de 2084. Jake luego estudió cuidadosamente los rasgos faciales de Ruby, pero no se veían iguales en absoluto. Dudo que estemos relacionados por sangre. Al menos podría descartar el adulterio de su padre bajo la apariencia de un viaje de negocios. Ruby Ale. Nunca había preguntado cuál era el apellido de soltera de su madre, y decidió investigar cuando regresó de la prueba para estar seguro. Cada vez que sentía que surgía una duda, se volvía paranoico hasta que se resolvía el misterio. Entonces recordó que Ruby se parecía exactamente a su tía cuando era joven. Craig y Daioh les habían dicho que no se parecían en nada cuando ella era más joven. Lo cual era natural, ya que en realidad no estaban relacionados. El corazón de Jack de repente dio un vuelco. Tenía un mal presentimiento sobre esto. ¿No se parecía también a su tío cuando era más joven? Su tío Calen siempre había dicho que se parecía más a él que a su padre y probablemente esa era su recompensa por criarlo tan bien. Jake inmediatamente desterró ese horrible pensamiento de su mente. No significa nada. Incluso quedó impresionado por su propia imaginación. Un coeficiente intelectual demasiado alto y un pensamiento de árbol alimentado por una pizca de paranoia podrían producir los escenarios más complicados.
En ese momento, Jack notó de repente que Ruby lo había estado mirando con sospecha durante un rato, su pánico era mucho menor que antes. Inmediatamente lo asaltó una vaga certeza. ¿Te acuerdas de mí? Él dijo. Te recuerdo. Ella confirmó, mirándolo con una expresión complicada. Me mataste. Capítulo 899. Las pupilas de Jack se estrecharon ligeramente. ¿Tus recuerdos están regresando? ¿Desde cuándo? El recuerdo de su muerte pertenecía solo a su mitad digestor. Ella no debería tener acceso a ella. Ruby hizo una mueca de confusión y luego admitió, no lo sé. Los recuerdos están volviendo a mí poco a poco desde que comenzaste a interrogarme. Son solo destellos y fragmentos de memoria hasta ahora. Jaque arqueó una ceja. De regreso en la Tierra, había escuchado historias de pacientes que sufrían de amnesia debido a un traumatismo craneal o a la extirpación de un tumor cerebral que recuperaron la memoria cuando se recuperó la parte dañada o extirpada del cerebro. Esto desafió la idea de que la memoria simplemente se almacenaba en un área particular del cerebro, ya que cuando esa área se destruía, en algunos casos podía restaurarse. Quizás el alma funcionaba de la misma manera y probablemente así fue como un Oracle Hill Audio 5 les permitió recordar lo que habían hecho cuando el hechizo de Psychop los había vuelto locos. Sin embargo, todavía era muy desconcertante. 11. ¿Cómo se restauran nuestros recuerdos cuando Oracle Hill cura una mente dañada? Preguntó mentalmente. Varias posibilidades. 11 respondió fácilmente. El alma es como una cebolla con múltiples capas. Al igual que con el ADN en el núcleo de sus células, la mayor parte de su información está almacenada en él, pero sus recuerdos generalmente no lo están, o solo en una forma altamente codificada e imperfecta. Los mundos donde existe el concepto de la reencarnación con la noción del cielo y el infierno utilizan un proceso de limpieza del alma para purgar normalmente al difunto de todos sus recuerdos pasados. Se supone que no deben recordar sus vidas pasadas y, por lo general, desarrollan personalidades significativamente diferentes al renacer. Sin embargo, ciertos rasgos de su personalidad tienden a conservarse y el sentimiento de déjà vu a menudo resulta de recuerdos residuales que no pudieron borrarse o que reaparecieron mucho más tarde. Esto apoya la tesis de que nuestros recuerdos son mucho más difíciles de destruir de lo que pensamos. En informática se dice que un experto puede recuperar datos de una computadora incluso después de haberla reformateado 10 veces. Incluso después de que un disco duro se haya quemado, aún se puede recuperar cierta información. Esto significa que, en teoría, el oráculo puede usar un proceso similar para restaurar los recuerdos perdidos siempre que el alma solo haya sido dañada superficialmente. Otras especies, como los digestores, por ejemplo, son aún más enigmáticas. Sus almas pueden ser completamente aniquiladas hasta el 99,9%, pero si se les permite regenerarse, todos sus recuerdos volverán a la vez. Cada pieza de su alma representa tanto una parte como un todo. Este es el caso de Vexa y sus clones y creo que también es tu caso, o mejor dicho el de los eltarianos cuya mente se dice que es sobresaliente. De lo contrario, no te habrías recuperado mentalmente tan fácilmente de todas las heridas espirituales que has sufrido. Eso es lo que pensaba antes, pero ahora parece que tu situación es un poco más compleja. El tercer y último método es utilizar el libro de registro de Oracle Device. Todo lo que vive y hace se registra en la base de datos de Oracle System. Tu alma también es escaneada regularmente. Si otros métodos fallan, Oracle Geo puede usar estos datos para devolver su alma a la versión más reciente disponible. Dado que nuestras almas también están estrechamente interconectadas, también debería poder hacer esto en teoría si me lo permites. Aún así, desde mi punto de vista, significa que técnicamente estabas muerto, aunque para el renacido con esos nuevos recuerdos, no habrá sensación de discontinuidad. Jaque reflexionó sobre este aluvión de información con una cara pensativa y luego preguntó, ¿qué hay de Ruby entonces? Hasta donde yo sé, ya no es un digestor. ¿Podría haber conservado algunas habilidades después de ser un troyano digestor durante tanto tiempo? No lo sé. Yo tampoco tengo acceso a los archivos del sistema Oracle. 11 suspiró con voz desvalida. Podía sentir lo inútil que se sentía en este momento.
Siento que todavía está allí, pero no puedo conectarme. Hake no insistió y volvió su atención a Ruby. No fuercemos las cosas. Tus recuerdos volverán a ti con el tiempo. ¿Qué pasa con tu Oracle? La joven parpadeó tontamente y él se dio cuenta de que no sabía qué era. Una vez que él se lo explicó pacientemente, ella comenzó a tener una vaga sensación de familiaridad y trató de contactar mentalmente a su IA. Nada. ¿Estás seguro de que yo también tengo uno de esos brazaletes?, preguntó ella, mirándolo con cierta duda como si él no estuviera en sus cabales. De repente se inclinó. Hake no se había molestado en comprobar si todavía llevaba puesto el brazalete. De lo que estaba seguro era de que la mayor parte de la aleación líquida había estado en su mitad digestor cuando se la había comido. Si todavía tenía un brazalete, no había garantía de que aún pudiera funcionar. Él agitó su mano casualmente y una gota de aleación líquida se disparó dentro de su cuerpo, haciéndola retroceder por la sorpresa. ¿Qué fue eso? Ella tartamudeó sin aliento. Intentar otra vez. Hake ordenó sin explicación. Ruby arqueó una ceja sospechosa y luego cerró los ojos. Un segundo después, los volvió a abrir y exclamó, me respondió. Él. Hake frunció los labios. ¿Qué dijo? Preguntarle si guardó una copia de tus recuerdos. Ruby obedeció dócilmente, luego respondió con una mirada arrepentida un minuto después, no podía. Dijo que cuando yo era un troyano digestor, mi aura corrupta interfirió en su conexión con el sistema Oracle. El Oracle Scan automático también funcionó solo superficialmente sin embargo, afirma que mis recuerdos regresarán. Oh. ¿Tu IA de Oracle está tan segura de eso? Hake ahora estaba desconcertado. Incluso 11, otra IA de Oracle que recientemente había perdido su conexión con el sistema Oracle, no estaba tan segura. No importaba. Todo lo que importaba era que ella estaba a salvo y bien por el momento. Su resentimiento hacia Ruby ya no tenía sentido. Simplemente porque la entendía y en su estado actual ya no era una amenaza. Sin embargo, el hecho de que ella recordara los eventos experimentados por su mitad digestor después de su separación generó nuevas preocupaciones. ¿Qué pasaría si recuperara la memoria por completo? ¿Se convertiría en el mismo digestor Trouyen que era antes? Hake decidió no preocuparse por eso por ahora. Hizo un gesto hacia la pared detrás de él y sugirió. Vamos a salir. Tus amigos te están esperando afuera. Tal vez te ayude a recuperar la memoria más rápido. ¿Está bien? Susurró con una voz pequeña e intimidada. Hake comenzó a caminar hacia la salida, cuando sintió una mano pequeña, suave y fría agarrar la suya. ¿Qué estás haciendo? Él cuestionó. Ruby tartamudeó con una mirada sospechosa en sus ojos, tengo un poco de miedo de salir. Hake estaba estupefacto. ¿Era realmente la misma Ruby malhumorada y psicópata que había tratado de matarlo tantas veces? Por un breve momento, la imagen de la chica corriente que había sido cuando se conocieron se superpuso con la belleza asustada que sostenía su mano con fuerza. ¿Y ya no me tienes miedo? No pudo evitar preguntar. En ese momento, estabas aterrorizado porque estabas convencido de que quería matarte. La joven hizo un adorable puchero y refunfuñó, ya me mataste. No vas a volver a matarme, ¿verdad? Jake captó el brillo burlón en sus ojos y reconoció un poco más al Ruby del pasado. Al menos por ahora, su humanidad parecía haber regresado. ¿Mientras no me des una razón? Gruñó mientras caminaba hacia la pared, arrastrando a la joven con él. Un segundo después, emergieron al otro lado. Craig y Ryo chillaron de alegría cuando reconocieron a Ruby y se abalanzaron sobre ella. La pobre mujer amnésica estaba tan aterrorizada que gritó y si Jack no la hubiera sostenido todavía de la mano, se habría arrastrado a través de la pared para esconderse en su edificio. Oye, Ruby, solo somos nosotros. Ryo la reprendió mientras tocaba su pecho un par de veces con un ceño acusador. Realmente no es genial fingir que no nos reconocen así. Como de costumbre, el jugador japonés estaba sin camisa, y con su cabeza calva, su actitud de canalla y su enorme arcilla solo podía intimidar a una joven nerviosa. No te conozco. Está bien,
Ryo, déjala en paz. Craig palmeó a su amigo en el hombro. Gracias, Jack. Gracias. Wang Xiaoming, el miembro de más alto rango de su equipo, también se inclinó. Cuidaremos de ella de ahora en adelante. La actitud era respetuosa, pero Jack podía sentir que el soldado no le estaba dando otra opción. Bien, dejaré que la cuides. Estuvo de acuerdo mientras soltaba la mano de Ruby. Al ver su pánico, dijo, estos son tus amigos. Creciste con ellos. Te cuidarán y, a diferencia de mí, nunca intentaron matarte. Luego se volvió hacia Wang Xiaoming y los otros sobrevivientes de la nueva Tierra y dijo telepáticamente con voz amenazante, técnicamente, Ruby sigue siendo mi esclava del oráculo. Si no se encuentra bien, lo sentiré. Además, si un día no puedes cuidarla de ella, házmelo saber. Veré qué puedo hacer. Capítulo 900. Los jugadores de la nueva Tierra se pusieron rígidos cuando recibieron su amenaza apenas velada. Sin mencionar que echó sal en la herida al recordarles que uno de sus camaradas era esclavo de un humano peligroso sin obligaciones con la Unión de la Tierra. Vamos a tratar de tener eso en mente. Wang Xiaoming respondió con voz grosera, con el rostro helado. Melissa ya había rescatado a Ruby del bullicioso Ryo y ahora estaba en buenas manos. Sé bueno. Jack le dio una última mirada, luego asintió a Craig y Ryo y se dirigió con sus compañeros hacia la Academia Divina. El domo de energía que una vez lo protegió había sido cerrado hace mucho tiempo por el director de la escuela. No había un campo de fuerza impenetrable para detener su marcha, y solo tenían que imitar el camino tomado por los Demiurge Players para encontrar la entrada. De todos modos, no era como si pudieran salir mal. Combinando un palacio y un castillo de cuento de hadas con altas torres puntiagudas, la principal diferencia era que la ciudad celestial no era realmente una ciudad sino una nave espacial, o más bien una especie de estación orbital. La Academia Divina era parte de esta enorme estructura y, por lo tanto, sus paredes y techos obviamente no estaban hechos de piedras, ladrillos y tejas. De hecho, a pesar de su gran arquitectura, sus paredes eran aerodinámicas y lisas, de color negro azabache y daban la sensación de que el edificio había sido moldeado en lugar de construido. La puerta de entrada eran dos grandes puertas de acero azul plateado tan altas como un edificio de 4 pisos y, como tal, era bastante imposible pasarlas por alto a menos que uno fuera totalmente ciego. El verdadero desafío de esta puerta no era encontrarla, sino abrirla. De un vistazo, Jack se dio cuenta de que abrir la puerta con sus propias manos requeriría una fuerza considerable. Nada insuperable para los ganadores de Ordil como ellos, pero solo por ese criterio, un buen número de participantes básicamente no tenía ninguna posibilidad de poder ingresar libremente a las instalaciones de la academia. Cuando llegaron a la puerta, Jack reconoció varios rostros familiares. Tim, Scourgeld, Trea y Fo, los otros 3 Beskirianos, también estaban presentes. No había sabido nada de ellos, por lo que no sabía con certeza si estaban vivos, pero aparentemente se había estado preocupando por nada. Su suerte fue realmente un activo maravilloso. Esperar. ¿No se supone que yo también tengo mucha suerte? Entonces, ¿por qué me rocé con la muerte tantas veces? Jake de repente sintió una profunda sensación de injusticia. Pudo ver de un vistazo que Tem y sus 3 compañeros no habían sufrido tanto como él y los otros Northarian Nerds. Al menos su armadura todavía estaba en una sola pieza. Oh, no te quejes. Once chasqueó la lengua en sentido figurado. Definitivamente eres el más afortunado de todos. Tu supervivencia después de todo lo que ha pasado es un milagro. Pero a diferencia de ti, ellos pueden usar su suerte de forma activa como recurso, mientras que la tuya es totalmente pasiva. Por eso sus efectos en tu caso son mucho menos fiables. Las palabras de Once fueron inmediatamente confirmadas por Tem cuando les dirigió la pregunta directamente. Cuando la situación empezó a salirse de control, fusionamos nuestra suerte y buscamos una salida. El adolescente explicó con algo de vergüenza. La verdad era que los 4 Beskirianos los habían abandonado cobardemente en lugar de continuar la lucha juntos, aunque fuera por pura autoconservación.
Al juntar nuestra suerte, logramos crear una fragilidad local estadísticamente improbable en el escudo de energía que rodea a la Academia Divina y lo atravesamos con nuestro escudo de oráculo. Scourgeld, el hijo de Ulfar silenciosamente iluminado. Pensamos que podríamos repetir la hazaña para ayudarte en el otro lado, pero después de eso nos golpeó la reacción violenta de la desgracia. Respirar un poco demasiado fuerte podría romperte una costilla accidentalmente, así que solo pudimos decidir rezar para que tengas éxito. ¡Qué conveniente! Lord Phoenix se burló. Oye. También salvamos a otra persona. Un vampiro presumido y despreciable de sangre pura. Trea se defendió con vehemencia. Los rostros de Wyatt y Carmín se iluminaron de repente. ¿OMS? Serena. Debería haber sabido. Carmín resopló sin ocultar nada de su absoluto desdén por el extremista pura sangre. Mientras moríamos uno tras otro, ella estaba descubriendo cómo salvar su vida. Debo decir que tiene buenos instintos. Es suficiente, Carmín. Wyatt levantó un poco la voz. No la culpo. Si todos hubieran seguido su ejemplo, no seríamos los únicos 3 sobrevivientes de nuestra facción. La linda morena no estuvo de acuerdo, pero no se atrevió a contradecirlo. Era la verdad, habían sido demasiado imprudentes durante la última etapa de la prueba y habían sobreestimado en gran medida sus habilidades. ¿Dónde está esta Serena entonces? Will intervino en la conversación. Y el T, Nados Naxti GT, visite Panda, emoticono cara sonriente 1. Kou, M y el T emoticono cara de disgusto Nados Naxti GT. Fo, la mujer de Vesquiria de noble linaje que se especializó en talismanes, resopló de ira y escupió, nos abandonó aquí para explorar la Academia Divina sola. Ni un solo agradecimiento. Si no fuera por el hecho de que nuestras 2 facciones están aliados, le habría dado una lección. Tim, Scourgeld y Trea asintieron con la cabeza. Jaque los miró alternativamente y luego hizo la pregunta incómoda, ¿qué estás esperando en la entrada? Tim y sus 3 compañeros intercambiaron miradas incómodas, luego Trea confesó con incomodidad, sucede que la reacción negativa por gastar toda nuestra suerte no ha terminado. La maldición de la mala suerte no es tan peligrosa como solía ser, pero sigue siendo suficiente para ponernos en peligro si tratamos de abrir una puerta como esa sin precaución. Jaque entendió de inmediato mientras trataba de empujar las hojas de la enorme puerta de acero. Incluso con el 80% de su fuerza, no se había movido ni un ápice. Era importante saber que su fuerza actual estaba más allá de lo creíble. Sin su estado de oracle, ni siquiera pudo estimar su alcance. Rápidamente se dio cuenta de que no se trataba de una puerta para abrir, sino para apartarla. La cosa era que no había un buen agarre para sus manos. Era más como el tipo de estructura de puerta corredera que se encuentra en las puertas automáticas de los supermercados. Aún así, había visto la puerta abrirse sin problemas para los Demiurge's Players. ¿Cómo entró Seren? Jaque le preguntó a Jem. Estaba dispuesto a creer que el vampiro tenía algunos trucos bajo la manga, pero estaba 100% seguro de que ella no era más fuerte que él. Tocando la puerta con su pulsera. El adolescente encogió los hombros. La boca de Jake se abrió. ¿Fue así de sencillo? ¿Un mero sistema de reconocimiento a través del sistema Oracle? Eso explicaba por qué no podía abrirlo ahora. Aisling no estaba familiarizada con los poderes de los 4 Vesquirianos y no pudo evitar expresar sus dudas. Si la puerta se abre automáticamente y solo tienes que autenticarte, ¿cuál es el problema? Esta vez, Will le ahorró más vergüenza al niño y explicó, si ni siquiera Jack puede abrir esa puerta por la fuerza bruta, eso significa que es lo suficientemente pesada como para matarnos a la mayoría de nosotros. Si la puerta se abre automáticamente, significa que depende de la tecnología. Eso es lo que un poder tan escurridizo como la suerte o la mala suerte puede manipular más fácilmente. Si existe una posibilidad remota de que la puerta funcione mal, su mala suerte lo activará. Imagina lo que sucedería si las 2 puertas corredizas se cerraran repentinamente sobre ellos. Serían aplastados hasta la muerte en el acto. Tim y los otros 3 Vesquirianos se estremecieron. Esto era exactamente lo que temían, aunque era extremadamente improbable. Bueno,
Tendré que abrir la puerta manualmente de todos modos. Jake de repente se sintió como un paria entre sus compañeros. Entra tú primero, me quedaré con ellos. Si puedo abrirla, les abriré la puerta. Lucía y Angel lo miraron atentamente por un breve instante pero no discutieron. Ellos confiaron en él. Pero no Asun. Si las dos mujeres no la hubieran empujado adentro, habría insistido en quedarse atrás para ver cómo planeaba abrir la puerta. Entonces te veo luego. Sonrieron y presionaron sus pulseras contra la puerta. Los dos paneles gigantes se abrieron a velocidad supersónica, provocando una ráfaga de viento ensordecedora. Las dos mujeres palidecieron y finalmente se dieron cuenta de por qué los 4 Beskirianos malditos se negaron a correr el riesgo, sin importar qué. Después de que las dos mujeres pasaron, las dos puertas se cerraron aún más brutalmente, chocando con tanta fuerza que Jake dudó que pudiera escapar ileso si se paraba en el medio. Esta puerta era tanto un medio de defensa como de ataque. Abrirlo fue solo el comienzo de los problemas. Bajo las sonrisas algo artificiales de Jake y los 4 desafortunados, los otros Mortharian Nerds, Pureblood y Rain entraron a la academia uno tras otro. Cuando las puertas sonaron por última vez después de que el arrogante Crunch pasara orgullosamente junto a su furioso amo, Jake gruñó sombríamente. Mi turno. Frente a los demás no se había atrevido a usar toda su fuerza, pero como esta puerta era tan difícil de abrir y quería conocer sus límites, encontró que esta era la oportunidad perfecta para ponerlos a prueba. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.